Les invito a abrir la palabra del Señor. Mateo 14, 22 al 27. Amén. Mateo 14, del versículo 22 al 27. ¿Está ahí? ¿Olvidó su Biblia? ¿La olvidó en su dormitorio o en la mesa del comedor? Vaya a buscarla. Mateo 14, versículo 22 al 27. Amén. Dice así la palabra del Señor. La leemos, amén, en el nombre de Jesucristo. ¿Está ahí? Estamos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, al otro lado. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, imagínense. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Yo no sé si alguno de los jóvenes se han parado, se han ido de estar al lado suyo. Le animo, papá, mamá, que siempre usted le diga a su hijo: no, quédate, vamos a escuchar la palabra del Señor. Hagamos ese esfuerzo. Muchos conocen estos versículos y dice ahí el versículo 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él. Los comisionó, eso los envió por delante. Él se quedó atrás, dice, despidiendo a la multitud. Algunos conocen estos versículos, los anteriores, donde el Señor Jesucristo alimentó a 5,000. ¿Se acuerdan? Hubo milagros. Se saciaron aquellos 5,000 o más que estaban ahí viendo. No tenían suficiente, pero hubo una multiplicación, porque eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Multiplica nuestras bendiciones, multiplica todo lo que tenemos. Él no es alguien para hacerlo solamente por hacer, sino que había un propósito. Y él despedía a la multitud y comisionó a los discípulos, le dijo: vayan. Y él dice aquí el versículo 23, que subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Él estaba orando al Señor y estaba buscando del Señor mientras sus discípulos iban en el mar. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, dice la Escritura. Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Fíjese que cuando estudiaba la Escritura, estos versículos, miraba, digamos, una analogía aquí que tiene la Escritura, en que como el Señor nos comisiona también a nosotros, nos envía en medio, no del mar, en medio de la multitud, en medio del mundo en que estamos. Nos comisiona aquí en la tierra, podríamos decir. Y estas olas también representan en la Escritura, representan también, así como vemos después que Pedro, por desviar su visión, su vista de Jesucristo, se empezó a ver que las olas
le empezaba a llegar y él, al desviar su vista, empezó a caer. Y estas olas representan los problemas que a veces podemos tener, las pruebas que podemos estar pasando, las tribulaciones que podemos tener en la vida. No solamente cuando estamos creciendo como jóvenes, vamos a decir, recuerdo mi crecer como joven cristiano, fue muy difícil, habían muchas tentaciones. Y a veces miramos a los jóvenes y pedimos que ellos sean consagrados. Y no queremos entender la dificultad que hay. Ellos también pasan por tribulaciones, como también los adultos, los jóvenes adultos, los matrimonios. ¿Y qué hicieron los discípulos? Fíjese usted qué es lo que hicieron los discípulos. Seguramente estaban con miedo. Porque el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, era como obvio que estaban con ellos con miedo. Dice la escritura que el viento era contrario. O sea, ellos estaban yendo contra la corriente. Muy bien. Estaban yendo contra lo que el mundo quería que ellos hicieran, o ahí la tierra, la naturaleza misma. Nosotros también como discípulos del Señor, comisionados, porque estamos todos comisionados. Si usted ha entregado su vida al Señor Jesucristo, hay una comisión en la Escritura que se le llama la Gran Comisión, lo que muchos teólogos le han dicho, le han puesto, pero esa Gran Comisión es justamente, por tanto, ir y hacer discípulos. Hay una comisión, tenemos un llamado de parte del Señor de ir y predicar el Evangelio. Tenemos que hacerlo con conocimiento, tenemos que hacerlo con preparación, tenemos que hacerlo con corazón dadivoso, tenemos que hacerlo en el lugar, en el momento que el Señor determine. Hay muchas cosas que podemos buscar aprender en la gracia del Señor. Y cuando estaban en medio de esas olas por ahí, azotados más a la cuarta vigilia, quiere decir los griegos dividían en 4 vigilias, y esto está escrito en el griego, en la escritura, ¿no? Entonces, esa traducción griega de la cuarta vigilia quiere decir entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Y dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué dice ahí? Yo no sé qué voz podrían haber puesto, pero mientras yo estudiaba la escritura y leía y decía, un fantasma, yo me imaginaba así como una voz que decía, uy, asustado. A veces como salen esas voces medio asustadas, hay signos de exclamación ahí que dice, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Yo no sé cómo habrá sido la voz de miedo de Pedro, de Juan, pero estaban ahí con miedo, dice. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ahí es algo importante que debemos detenernos. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Hay una relación entre ánimo y no temer. Fíjese que buscaba yo la palabra ánimo en el significado. Y la palabra ánimo del latín dice animus. Y animus para el español es soplo, que es un sinónimo de energía, de esfuerzo,
de voluntad y valor. O sea, el tener ánimo, como el Señor le dice ahí, no, tened ánimo y no temáis. Hay una relación entre cuando nosotros empezamos a temer, se nos empieza a como que a quitar el ánimo de hacer las cosas, la energía. Yo no sé si a veces han tenido miedo alguna vez, pero algunas personas cuando viene un momento de miedo se congela, el cuerpo se congela y como que no sabemos qué hacer. El Señor le estaba diciendo, no, cobren voluntad, cobren valor, no tengan miedo. Fíjese que Mateo 9:2, en relación, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico, Mateo 9:2, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿ya? Está ahí en Mateo 9:2, ¿no? Trajeron al Señor Jesucristo un paralítico y los que traían al Señor Jesucristo, a los pies del Señor Jesucristo, este paralítico, le decían, mira, tú puedes sanarlo. Y el Señor Jesucristo empezó a ver la fe de los amigos, de los hermanos, de los familiares, de aquellos que traían a este paralítico a los pies de Cristo. Dice ahí, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, la fe de los que estaban ahí, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, le dice. Nuevamente, para que él pudiese ser sanado, para que él pudiese recibir esta bendición del Señor. Hay dos cosas. Le dice, ten ánimo primero, ten valor, ten voluntad. Pero también le dice, hijo. Y cuando él le dice hijo, quiere decir que él es el padre. El padre le dice al hijo, hijo, ¿no? No le va a decir un vecino a alguien hijo. Había una relación, estaba marcando una relación. Y le dice, tus pecados te son perdonados. El Señor también anhela que nosotros perdamos el miedo, perdamos a veces la vergüenza, a veces estamos caminando con el Señor y nos desviamos un poco, le fallamos al Señor y entonces no queremos volver a los pies de Cristo porque como que pensamos que porque le hemos fallado al Señor, ya el Señor no quiere nada con nosotros. Y andamos también como este paralítico, así no nos podemos mover, no hacemos nada, porque no hemos venido a los pies de Cristo de vuelta. Y el Señor nada más le dice, ten ánimo. Mateo 17:7. Vamos a ir al Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto los discípulos, es que quería leer esos dos versículos para que podamos entender lo que el Señor le estaba diciendo, el contexto un poco. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Estaban los tres discípulos ahí con el Señor. Y en un momento dado viene una nube sobre el Señor Jesucristo, lo
ilumina, lo llena, la luz, el resplandor. Y ellos pudieron ver y le preguntaban, ¿eres tú? Pedro estaba ahí, estaba Jacobo, estaba Juan, los versículos anteriores. Pero mientras esta luz le cubría, esta voz que venía del cielo, del Padre, decía, este es mi Hijo amado. Fíjese aquí en este versículo, ahí está el Señor Jesucristo con Pedro, con Jacobo, con Juan. Y el Padre dice ahí mismo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Esta pandemia nos ha, podríamos decir, nos ha dado golpes a la iglesia. Y no hablamos de la iglesia evangélica, Luz de Esperanza, nada más. No. La iglesia global, a los cristianos. Cuánta conversación he tenido con muchos hermanos. No, es que pastor, igual, esto lo del computador, esto del teléfono, esto de estar así en línea, no se siente lo mismo. Y yo entiendo, nos es difícil también a los que estamos aquí hacer las cosas, no tener a los hermanos juntos, no estar congregados todos juntos, claro, nos es difícil. Pero el Señor nos dice en esta dificultad, en estos tiempos difíciles, tened ánimo. Tened ánimo, yo soy, no temáis, dice el Señor. Levantaos, que nos levantemos de donde nosotros podamos estar. No postrados porque estamos acostados en la cama, amados hermanos, pero postrados porque estamos derrotados. Cuando el mundo hoy más que nunca está mirando el mundo cristiano, está mirando las iglesias, el mundo externo, estamos diciendo, ¿no? Mira a los cristianos para ver cómo ellos están. Sí, hay una injusticia tremenda, amados hermanos, lo creemos, y es porque el maligno está reinando en los corazones de aquellos que están decidiendo mejor abrir las licoreras, mejor abrir los restaurantes, mejor abrir todas las cosas del mundo que nos llevan a perdición, que abrir las iglesias. Pero no por eso debemos acostumbrarnos, no por eso debemos caer en esa tentación del maligno, sino que debemos doblar rodillas, aún más doblar rodillas como iglesia, como cuerpo del Señor. Cobrar ánimo, dice, cobrar fuerzas, de donde no las tenemos. Fíjese que a mí tampoco, nunca me gustó estar frente a cámara, nunca me ha gustado estar frente a cámara, y ahora uno tiene que hacerlo. Y no porque no le guste, uno no lo va a hacer, porque es para el Señor. El temor, el miedo nos aparta. Y uno podría decir que realmente el miedo debería acercarnos al Señor, porque entramos en un temor y entramos ahí en un miedo que queremos solamente sabiendo que solamente el Señor es quien nos da la fuerza, nos acercamos más a Él, pero a veces sucede lo contrario. ¿Cuántos problemas en los hogares porque no hemos sabido aprovechar bien este tiempo? Yo no sé usted, pero aunque tenemos dificultades, también ha sido una bendición también el poder estar más con la familia. Mateo 28:10, entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos.
para que vayan a Galilea y allí me verán, dice. El Señor había resucitado. En estos versículos ya había resucitado. Y Él envía ahí hablando y le dice, no, vayan. Y no teman, toquen, aquí estoy vivo. Nosotros también debemos estar. Cantamos el domingo anterior, resucitó. Él está vivo, Jesucristo está vivo. Y eso debe darnos a nosotros la misma alegría que le dio a María Magdalena, la misma alegría que le dio a María, la mamá del Señor Jesucristo, el ver que Él ha vencido la muerte, Él ha vencido la enfermedad. Y entonces nosotros también, Él nos dice a nosotros, no temáis. Debemos dar las nuevas a todos los que no conocen del Señor Jesucristo, aún a nuestros hermanos, aquellos que están acostados, aquellos que están de ánimo decaídos. Debemos ir y animarles. Marcos 5:35. Marcos 5:35. Marcos 5:35 al 41. Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Esta es la hija de Jairo, principal de la sinagoga. Le estaba viniendo, le estaba hablando al Señor Jesucristo. Y ahí los que estaban alrededor de él, usted póngale, discípulos, oyentes, hermanos, otros principales de la sinagoga. No sé, usted ponga quién está ahí. Usted le estaban diciendo al mismo Jairo, le dice, ¿para qué molestas al Señor? Si ya tu hija murió. El mismo Jesucristo le dice, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Fíjese que aún en la incredulidad, estando el mismo Señor Jesucristo ahí, habían muchos que se burlaban de él. El pueblo de Israel no quería creer. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no quería creer aún en la mano del Señor. No le reconocían. Y él los echó todo afuera. Dijo, no, la mamá, el papá, vamos, vengan. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumí, que traducido es, niña,
a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. El Señor también nos dice hoy a nosotros, levántate. Tú que estás decaído, tú que estás quebrantado, si tu ánimo ha decaído y antes eras un cristiano que iba a la iglesia todos los domingos y antes eras alguien que creía fervientemente en el Señor y hoy ya no te quieres aparecer porque como ya no he sido buen cristiano por meses, ¿cómo me voy a hacer? Muchos me han dicho, no, es que me da como cargo conciencia, pastor. Pero si el Señor siempre está esperándonos. El Señor siempre está con brazos abiertos, esperando que nosotros podamos venir a Él. ¿Cuánta palabra del Señor que nos dice, levántate, ten ánimo, no temáis, dice el Señor? Yo soy, dice el Señor. Yo soy el que soy, dijo. Amén. Yo soy el que soy. Leíamos hace 2 domingos atrás y vamos a terminar con este versículo. Dice el versículo 6, dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Amado hermano, lea este versículo, léalo conmigo ahí. Deuteronomio 31:6. Léalo para usted mismo. Usted, hermanita, que está enferma, que está postrada en una cama. Usted que está en su casa enferma. Ustedes que están pasando por tribulaciones, por dificultades en estos momentos. Matrimonios enojados, entristecidos, jóvenes decaídos, iglesia de Dios, pueblo de Dios. Mira, dice, leamos juntos. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, cobremos fuerza, cobremos valor del Señor. No temáis, no tengamos miedo, dice. No tengamos miedo de las cosas que nos pueden suceder. No tengamos miedo de aquellos que están afuera en el mundo, que nos puedan estar criticando. No tengamos miedo de las situaciones que podamos estar viviendo. No tengamos miedo de estos tiempos difíciles en la familia, la pandemia. Porque el Señor tu Dios, lo creemos, amén. Porque el Señor nuestro Dios, lo leemos para nosotros, es el que va con nosotros. Amén. Porque el Señor nuestro Dios es el que va con nosotros. No nos dejará, ni nos desamparará. Amén. Le invito a que podamos orar. Padre amado, Padre bendito, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque siempre tú estás ahí con nosotros, por nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, porque en ti podemos confiar, Señor. Porque sabemos que en ti tenemos vida eterna, Señor. Padre, nos acercamos a ti como pueblo escogido, nación santa. Oh Señor, Padre, para adorarte, para alabarte. Oh Padre bendito, Señor, perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestro desánimo, Señor. Perdona, Señor, nuestra deslealtad, lo que hayamos hecho, Señor. Padre, perdónanos y ayúdanos para ir, Señor, para ir adelante, para ir en pos de ti, para ir, Señor, con la fe en alta, Señor. Creyendo, Señor, que tú ya venciste, Señor. Creyendo que tú vas por nosotros, que tú estás con nosotros, Señor. Tú vas por delante, Señor. Tú vas por detrás, Señor. Tú vas a cada uno de nuestros lados, Señor.
Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú levantando nuestras manos, Señor. Que seas tú levantando nuestras manos. Padre amado, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, amén. Hermanos amados, el Señor les bendiga. La bendición del Señor sea con cada uno de ustedes en sus casas. Amén. El Señor les bendiga. Sigamos orando, que estas autoridades también puedan recibir revelación del Señor. El Señor les bendiga.